Vamos a recibir al ingeniero José Vindas, él es director ejecutivo de ANFE, que es la Asociación Nacional de Fomento Económico para hablar de Costa Rica, para hablar del tema del análisis de las últimas elecciones desarrolladas en este país centroamericano. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido a Manavisión Plus, acá en el Ecuador. Buenos días, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto saludarlos y bueno, muy contento de estar con ustedes esta mañana. Bueno, antes de hablar de las elecciones en sí, ingeniero, cuéntenos cuál es el fin de la Asociación Nacional de Fomento Económico de Costa Rica. Bueno, claro que sí. La Asociación Nacional de Fomento Económico es el think tank liberal más longevo de toda Latinoamérica, ¿verdad? Ya tenemos más de 60 años de existencia y de alguna manera lo que hacemos es que difundimos las ideas de la libertad. Se defiende siempre un Estado pequeño, un Estado eficiente. Somos una organización apartidaria, entonces de alguna manera, ¿verdad? Hay algo de independencia, ¿verdad? De los gobiernos de turno y como decía, ahora lo hacemos a través del desarrollo de eventos de tipo presencial, de tipo virtual. Se hacen alianzas, ¿verdad? Con organizaciones internacionales también. Entonces, como decía al inicio, ya tenemos muchos años en esto. Yo tengo algunos años ya también en la organización. El año pasado hubo una asamblea general, se eligió a un nuevo presidente que es don José Arias y en el último año ahora hemos venido creciendo, siguiendo la línea de liderazgo de nuestro nuevo presidente y bueno, ahora con muchas expectativas para todo lo que se viene para nuestro país en este año. José, a propósito, y todavía no nos metemos a las elecciones de Costa Rica, escuchando los principios, escuchando la visión, lo que se tiene también incluso como visión en torno a esta asociación, ustedes entonces están en este rato acordes a una corriente ya en el tema político que pasa por América, ¿no? Si vamos y escuchamos lo que quiere Donald Trump, por ejemplo, para los Estados Unidos, pasando a lo que ocurre allí cerca de ustedes con El Salvador, escuchamos las ideas libertarias y liberarias del presidente Javier Milei, toda esta irrupción que está habiendo en América, todo esto de más América para América de Donald Trump, pues más o menos como que coincide con las ideas que ustedes están planteando. De alguna manera, sin embargo, quizás es importante, y yo cuando hablo del tema de las ideas, ¿verdad? Y el tema de la política, siempre hacemos esa separación, ¿verdad? Una cosa es el espectro ideológico, ¿verdad? O las ideas con las que uno se identifique, y otra muy diferente, los conceptos, ¿verdad? O las formas de política pública. En ANFE nosotros creemos, por ejemplo, que los libres mercados siempre van a traer una serie de beneficios que no se obtienen a través de la intervención de los gobiernos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre abogamos por la reducción de aranceles o que no existan los aranceles, ¿verdad? Para que haya libre comercio y por la libertad en general, ¿verdad? Entonces, digamos que de alguna manera, cuando de forma muy sencilla, ¿verdad? Queremos dividir los espectros ideológicos entre izquierda y derecha, como lo ha dicho Javier Milei muchas veces, los liberales se van más hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, si hubiera que dividir la sociedad, ¿verdad? O si hubiera que dividir las corrientes en esos dos enfoques, diría uno que sí, ¿verdad? Que estamos más hacia ese lado. Sin embargo, lo que defendemos es la libertad en general y especialmente la libertad económica, ¿verdad? Entonces, como decía hace un minuto, con muchas expectativas por todo lo que se viene, con un gobierno que de alguna manera hay un ala dentro, ¿verdad? Dentro de su fracción legislativa, ¿verdad? Y dentro de las personas que eventualmente podrían coordinar su gabinete, que lo que busca es eso, ¿verdad? Reducir el poder del Estado, reducir la injerencia de las instituciones en la vida de los ciudadanos, y con un ala, ¿verdad? Que quizás pueda pensar un poco diferente, y bueno, ahí se van dando todas las dinámicas normales de los gobiernos. ¿Hay a propósito libertad económica en Costa Rica, José? ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? Sí, que a propósito de lo que usted dice, de lo que defienden ustedes, la libertad económica, ¿existe aquella libertad en Costa Rica? Sí, bueno, yo creo que es una buena pregunta.
vamos a ver, Costa Rica es un país en el que se puede emprender, es un país en el que hay seguridad jurídica, eh, distinto a algunos otros países, ¿verdad? Como los que, ¿verdad? Como los que ya conocemos su historia, no hay expropiaciones, ¿verdad? Así como se llegó a ver, por ejemplo, en Venezuela, cuando estuvo, cuando estuvo el gobierno de Hugo Chávez. Pero regresando acá al país, yo siempre he dicho que a pesar de que hay oportunidades y hay seguridad jurídica, seguimos teniendo muchísimo espacio para la libertad, ¿verdad? En este país sucede, por ejemplo, que sí hay libertad para emprender, sin embargo, los impuestos son altísimos. Hace algunos meses el país fue reclasificado de un país de ingreso medio a un país de ingreso alto. Y es muy interesante porque cuando uno oye eso, quizás se confunde y cree que aquí la gente vive muy bien o que los salarios son muy altos, lo cual en comparación con el resto de Latinoamérica, o por lo menos con nuestros países acá en Centroamérica, que es con los países hermanos cercanos de Centroamérica, sí es cierto. Sin embargo, acá, por ejemplo, las cargas sociales son muy altas, el IVA es muy alto, y entonces hay una serie de barreras importantes que es muy difícil de sortear para los empresarios y para los ciudadanos en general. Y entonces estamos como en un punto medio, porque hay libertad económica para emprender, hay seguridad jurídica, pero los impuestos son muy altos. Entonces al final se convierte en un país muy caro, ¿verdad? Tenemos un Estado muy grande, demasiado pesado sobre las espaldas de los ciudadanos, y es ahí donde ANFE, ¿verdad? Y algunas otras organizaciones entramos quizás a sembrar la semilla en la sociedad civil para que la gente vea que hay una forma diferente de hacer política pública, y que también en la medida de que avancemos hacia la libertad económica de los individuos va a haber más desarrollo, más inversión, más empleo, reduciendo la burocracia que pues en esa ecuación digamos que no podría existir, ¿verdad? Hay una corriente de liberales clásicos que defienden la existencia del Estado, pero como un Estado mínimo en áreas muy puntuales y específicas, ¿verdad? Sin embargo, el Estado en Costa Rica se involucra en absolutamente todo, ¿verdad? Entonces hay libertad, pero hay que pedir permiso para todo. Entonces, es una dualidad interesante la que vivimos acá en el país con respecto a la libertad económica. Digamos entonces que, a decir de ustedes, esa sería una tarea pendiente. Y a propósito, José, aterrizando en las elecciones, usted decía anteriormente que se mostraba optimista y que hay optimismo a lo que pueda pasar. ¿Significa entonces que han tenido contacto previo con la nueva presidenta Laura Fernández, que asume el poder, o mejor dicho, ganó las elecciones, todavía no ha asumido, y continúa prácticamente esa línea de sucesión y esa línea de forma de gobierno que está teniendo actualmente el presidente Chávez? Bueno, es muy interesante. El domingo pasado fue que celebramos las elecciones acá en el país. Acá se celebran elecciones, se celebran las elecciones de presidente y de diputado, ¿verdad? El mismo día. Y es una fiesta electoral, ¿verdad? En este país, las elecciones son como cuando juega la selección de fútbol, ¿verdad? Que hay banderas por todo lado, la gente se identifica, no hay algún tipo, digamos, de persecución, ¿verdad? Ni nada así, entonces es realmente una fiesta. Y para dar un poco de contexto de las elecciones, en este país siempre hubo un bipartidismo muy marcado, que estaba conformado por dos corrientes, ¿verdad? En su momento ahora estuvo muy presente la Unidad Social Cristiana, que estaba más identificado con el partido de centro derecha, y Liberación Nacional, que era el partido de centro izquierda. Sin embargo, eso cambió alrededor del año 2001-2002 con la conformación del Partido de Acción Ciudadana, y ese proyecto de Acción Ciudadana, que era más identificado con la izquierda o con la centro izquierda, si se quiere, se consolidó cuando en el año 2014 Luis Guillermo Solís llegó a la presidencia con ese partido, y luego en el 2018 repitió con don Carlos Alvarado. ¿Y por qué explico eso? Porque en el 2018, en el gobierno de Carlos Alvarado, se invitó a don Rodrigo Chávez a que formara parte de su gabinete como ministro de Hacienda. Don Rodrigo en realidad tuvo un paso rápido en ese Ministerio de Hacienda, salió del gobierno,
y en el 2022 don Rodrigo se postuló como presidente, ¿verdad? Entonces, y bueno, como para ya caer en los resultados de las elecciones del domingo, este domingo las elecciones las ganó doña Laura Fernández, a quien aprovecho para felicitar de forma pública por los resultados que se obtuvieron. Y hablando un poco del estilo y el liderazgo de don Rodrigo, y eso que usted me estaba preguntando, del continuismo, ¿verdad? Y de seguir con el proyecto político, don Rodrigo tiene un estilo muy directo. Acá en Costa Rica nosotros decimos que es como un estilo muy tico. Diríamos quizás que no es demasiado diplomático si se quiere, y eso caló en el electorado. A la gente le gusta mucho ese estilo de comunicación, ese estilo de liderazgo, que hay que decirlo, no existía en el país, ¿verdad? Acá nosotros, y es algo que se sabe, ¿verdad? Quizás a veces, digamos que pecamos de eso, ¿verdad? Pecamos de que somos o muy educados, ¿verdad? O muy diplomáticos, y don Rodrigo vino a romper con el esquema de ese político así. Llegó a tener incluso apoyos de entre 60, ¿verdad? Y 70% su mandato, incluso a pocos meses de dejar el poder. Y hubo una movida estratégica, y eso hay que decirlo así, del Partido Pueblo Soberano, que es el partido encabezado por doña Laura Fernández, quien ganó las elecciones del domingo, y ellos dijeron, nuestro partido es la opción del continuismo, y la gente compró la idea, y se ganó las elecciones en primera ronda, que era algo que no pasaba desde hace algunas elecciones hacia atrás, con alrededor del 48% en apoyo en cuanto a las votaciones de presidente, y ganando una mayoría importante en la asamblea, donde se obtuvo, aún no está el dato oficial porque hay una serie de detalles de tipo técnico, pero se ganó una mayoría, y hasta el momento, ¿verdad? El conteo va con alrededor, digamos, de entre 31 y 32 de 57 diputados en el Congreso, ¿verdad? Y es muy interesante porque ahora sí, para aterrizar en lo que usted planteaba, doña Laura lo que sugiere, ¿verdad? O lo que plantea con el continuismo es una estabilidad macroeconómica, que es uno de los logros del gobierno actual. Se habla mucho de una modernización del sistema educativo, de un enfoque en la seguridad ciudadana, y esto último a través de reformas al Poder Judicial, lo cual ha generado críticas de la oposición y de analistas, ¿verdad? Porque, y no es, yo diría que no necesariamente es que se están involucrando, ¿verdad? O se están mezclando o están combinando, ¿verdad? Las injerencias de los poderes. Sin embargo, se habla mucho de eso, ¿verdad? De hacer reformas en el Poder Judicial, y eso en un grupo de la sociedad y de la oposición ha despertado, ¿verdad? Un poco de dudas, ¿verdad? Porque lo que ellos dicen es, si queremos que cambie el país, entonces se requiere una serie de cambios en otros poderes, no necesariamente en las políticas del Ejecutivo. Y bueno, ¿verdad? Todo eso para dar un poco de contexto. Pero el partido de doña Laura Fernández, ¿verdad? Pueblo Soberano, sí lo que plantea es seguir un poco la idea de lo que se venía haciendo en el gobierno anterior, y que se sigan haciendo los cambios pertinentes para que haya más desarrollo a nivel nacional, ¿verdad? Uno en el fondo sabe que lo que se quiere es que haya una serie de mejoras, ¿verdad? Y unos beneficios a nivel de cómo se vive en el país, ¿verdad? De la ciudadanía, y esperaríamos nosotros como liberales, obviamente, que el Estado se haga más pequeño, que los impuestos se reduzcan, y que haya más oportunidades para la gente que vive acá, para que no sea un país tan caro, y bueno, y todo lo que ya mencioné al inicio. Entonces, eso es como un resumen rápido, ¿verdad? De lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y de la perspectiva que tenemos. El 69% de las personas habilitadas para votar, según los datos que se tienen desde Costa Rica, votaron el 69% de los que estaban habilitados, tomando en cuenta que no hay multas para las personas que no se van a votar en Costa Rica. ¿Este número en relación a otros temas electorales en Costa Rica ha bajado, ha aumentado? ¿Cómo se ha mantenido eso? No, fue un resultado o fue un dato, la verdad es que fue un dato muy positivo. La abstención se redujo en alrededor de un 10% con respecto a la elección anterior, y fue bien interesante porque cuando la señora magistrada, cuando la señora magistrada del tribunal estaba dando los datos, cuando ella dijo que se había reducido,
sonrió, ¿verdad? Ella se sonrió, ¿verdad? La gente en el auditorio comenzó a aplaudir porque se sabe que se ha hecho esfuerzos muy importantes acá ¿verdad? Porque ya no haya tanto obsesionismo. La gente había llegado a un punto en el que, y yo creo que eso nos ha pasado, ¿verdad? En muchos países de Latinoamérica, la gente llegó a un punto en que ya no creía en la política, no creían los políticos tampoco. Hubo una serie de casos, como siempre hay, sin embargo, se ventilaron, ¿verdad? Una serie de casos de corrupción, y entonces algunas de las personas involucradas en la política llegaron, por ejemplo, digamos, a estar en la cárcel, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Y entonces eso, sumado a un desempeño muy pobre en algunas instituciones, fue llevando a la gente a que ya no querían votar. Y es bien interesante porque yo creería que, y es un criterio muy personal, el abstencionismo se redujo, y eso, repito, es algo muy positivo, solo que creo que se redujo en gran medida porque la gente fue a votar muy convencida por el continuismo, ¿verdad? Como contaba hace unos minutos, 48% de apoyo en la papeleta para presidente es un número que no se puede descartar. Hacía muchos años no teníamos apoyo de este tipo. Y entonces, retomando lo que les decía de cuando la señora dio los resultados, un esfuerzo importante por parte del tribunal. Sin embargo, al mismo tiempo creo que se logró traducir el apoyo que tiene don Rodrigo Chávez a nivel popular ahorita, que como decía es entre un 65 y 70% a 2 o 3 meses, ¿verdad? De que él salga del gobierno. Se logró que eso se convirtiera en votos, ¿verdad? Entonces, yo creería que fue un esfuerzo en conjunto. Sí, es interesante yo, porque como demócrata, estamos muy contentos, ¿verdad? De los resultados obtenidos en cuanto a la abstención. es interesante porque no siempre aceptación significan votos, ¿no? Está clarísimo. José, ya para ir cerrando este diálogo con usted, usted lo lee así y obviamente nosotros también, que la capitalización de votos de la nueva presidenta, doña Laura Fernández, precisamente es producto de la aprobación que tiene la ciudadanía de Costa Rica con el presidente Chávez. Hay que indicar que en Costa Rica no hay reelección, ¿no? No hay reelección. No, sí, bueno, Ya. hay reelección, pero no de forma consecutiva, ¿verdad? De hecho, Ya, es uno perfecto. de los proyectos de los que se ha estado hablando, pero sí, acá, por ejemplo, no es que él, siendo presidente, se pueda postular para de una vez continuar en el siguiente periodo. Pero Hay, mucho hay, hay mejor, una José, alternancia. no sé qué opina usted, pero eso le hace bien a la democracia. Bueno, yo creo que es un buen tema para discutir, ¿verdad? Incluso lo hemos hablado en otros espacios. Al ser periodos muy cortos de 4 años y solo un periodo, hay una gran, diríamos, una gran oportunidad, ¿verdad? O posibilidad de que no se puedan continuar las políticas que está desarrollando el gobierno, ¿verdad? Ya uno sabe que cuando un gobierno asume, eh, hay una curva de aprendizaje, especialmente cuando la persona no viene del gobierno, como el caso, por ejemplo, de don Rodrigo Chávez. Él fue un reconocido economista que trabajó ahorita no preciso la cantidad de años, pero creo que fueron cerca de 28, 29, ¿verdad? 29 años en el Banco Mundial, y luego dio el salto a la política, ¿verdad? Entonces, la curva de aprendizaje definitivamente pasa a la factura, y entonces eventualmente es algo que yo creo que se puede discutir. Sin embargo, voy a agregar un comentario por ahí. En este país, al costarricense le da miedo o ve con recelo ese tema, ¿verdad? Porque reelección suena Perennización. sí, ¿verdad? Y a que eventualmente de alguna persona se quede en el poder, lo cual es muy curioso porque acá no hay ejército, y cuando una persona como don Rodrigo y ahora este partido encabezado en la papeleta por doña Laura Fernández llegaron al poder de forma democrática, ¿verdad? O sea, esos son los resultados de las votaciones, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Digamos que ese es más o menos el comentario con respecto a lo de la reelección y, bueno, todo lo que estamos hablando. Muy bien, perfecto. José, en la parte final, y volviendo nuevamente a manifestar, el pueblo de Costa Rica apoyó a la nueva presidenta debido al gran trabajo realizado, a decir de la mayoría, por parte del presidente Chávez. Por este lado de América, hemos visto
situaciones que luego de elecciones dicen los aludidos se convierten en traiciones. Le voy a poner 2 ejemplos. Rafael Correa gobernó 10 años en el país, acá en el Ecuador, y por eso le preguntaba el tema de la reelección. No muchos tenemos una grata recordación de tanto tiempo en el poder de alguien, porque por eso le digo, a veces la reelección se convierte en perenización, en quedarse en el poder. Pero llegó Lenín Moreno, que era el candidato oficialista, que era el candidato que puso y que Correa le levantó la mano. A los 2 meses todo cambió. Pasó en Colombia, también cerquita de nosotros. Álvaro Uribe gobernó Colombia, llegó su canciller, su hombre de confianza, Juan Manuel Santos, y también cambió la estructura y la forma de gobierno. ¿Podría pasar eso en Costa Rica o es muy lejano a que eso pueda ocurrir? Bueno, vamos a ver, yo creo que es demasiado pronto como para saber, ¿verdad? Como decía al inicio, las elecciones fueron el domingo y en las últimas horas, doña Laura Fernández, quien es la presidenta electa, ha salido en algunos medios de comunicación hablando de cuál será su estilo, de cuál será el enfoque ahora del gobierno, que como lo hemos repetido y ellos lo repitieron en campaña, la idea es que haya continuismo. Sin embargo, hay un dato muy interesante y eso lo pueden ver en varias notas, y es que doña Laura ha expresado en muchísimas ocasiones que le encantaría que don Rodrigo Chávez estuviera en su gabinete, ahora en su gobierno. No hay ninguna ley que lo impida, ¿verdad? Entonces, aún no se ha confirmado eso. Sin embargo, sería muy interesante ver que en el gobierno de doña Laura esté don Rodrigo en el gabinete, especialmente como ministro de la presidencia, lo cual eventualmente les podría ayudar, aunque hay que decir que a don Rodrigo, según cuentan, no se le reconoce por su capacidad de negociación, sino por otra serie de habilidades, ¿verdad? Sin embargo, él como ministro de la presidencia eventualmente podría ayudar para que a nivel legislativo, digamos que los proyectos que según ellos requiere el país, de alguna manera puedan avanzar más fácil, ¿verdad? O más rápidamente. Entonces, yo creería que es demasiado pronto para saber si eventualmente doña Laura se va a separar o va a manejar algo de forma distinta. Lo que sí puedo decir es que es demasiado pronto también para saber cómo se va a comportar la fracción de diputados de su partido, ¿verdad? Entre otras cosas porque es un partido nuevo, a nivel ideológico no es algo que se tenga muy claro de hacia dónde van a ir o si van a profesar las ideas de la libertad y de reducción del Estado. Hay una parte de esa fracción legislativa electa que ve con buenos ojos, por ejemplo, subir impuestos, que se graben las zonas francas, y entonces, bueno, como decía al inicio, ¿verdad? Nosotros los liberales estamos más hacia el otro lado y sabemos que dentro del partido hay otro grupo que cree justamente lo contrario. Entonces, para cerrar el comentario quizás sea muy pronto para saber cómo se va a comportar doña Laura y si pone a don Rodrigo en su gabinete, y al mismo tiempo es demasiado pronto para saber cómo se va a comportar o si todos los diputados van a seguir la línea como para que continúe exactamente lo que quiere el líder, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es una expectativa que tenemos ahorita, es una expectativa importante, y como decía al inicio, muy contentos por los buenos resultados porque se redujo el abstencionismo y siempre, ¿verdad?, expectantes de lo que pueda suceder, con muchísimas ganas de que la política pública, si es que va a cambiar y se van a hacer reformas, sean reformas que beneficien al país. Ese es, ¿verdad?, el comentario. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación con nosotros. Veíamos ahí en la parte posterior de su imagen que tiene a Milei con la motosierra. Tal vez en algún momento llega la motosierra a Costa Rica. Que pase muy bien, ¿eh? Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.